La trata de personas es algo que le puede pasar a cualquiera en cualquier lugar. Y estas no son mis palabras, son las palabras del subjefe del Comando de Servicios de Investigación y Apoyo de Emergencia de la región de Peel. Lo dijo después de que la policía encontrara 13 víctimas de trata de personas a finales del mayo pasado. Sí, esto pasó aquí en Canadá. Los responsables, una red criminal que operaba en múltiples casas de prostitución ilegales en la zona de Mississauga. Las víctimas fueron privadas de su libertad, de su movilidad, de su autonomía, al igual que miles y millones de personas víctimas en todo el mundo. Por esta y por muchas otras razones, hablar, informarnos, reflexionar sobre la trata de personas es una responsabilidad. Y aquí, en la campaña radial No hay trato con la trata, compromiso de todas y de todos, les invitamos a hacerlo. Por eso hoy les damos la bienvenida e iniciamos este 5º programa de la campaña que abordará hoy por segunda ocasión la trata de personas con fines de explotación sexual. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos quienes se unen desde diversas partes de Latinoamérica, de América también, a través de nuestras radios aliadas. Mi nombre es Daniela León y nada más quiero recordar que las radios aliadas son quienes nos ayudan a hacer de esta estrategia una estrategia que atraviese fronteras, y por eso agradecemos a la red AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, también a Radio Progreso de Honduras, también a Radio Oriente Estéreo, que nos saluda desde Colombia, a Radio Universidad de la Universidad de Coahuila en México y a Radio Internacional Estéreo de Colombia, que además nos está transmitiendo en este momento en vivo. Y a quien saludamos para este momento. Melissa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con toda la audiencia, muy feliz desde Internacional Estéreo poder transmitir este programa que nos ayuda, como todos los programas anteriores, a hacer un reconocimiento para poder prevenir la trata de personas con fines de explotación laboral, y firmes con este propósito para poder mitigar y hacerle frente a esta problemática. Muchísimas gracias, Melissa. Pues como saben, siempre son programas especiales porque siempre son fundamentales en el momento de la plática. No siempre son temas agradables de hablar, pero pues estamos en esta hechura que es la de poder llevar un poquito de información, un poquito también de reflexión sobre este tema. Hoy estaremos acompañados con 2 expertos a quien presentaremos en un momento más, pero antes quisiera darle la bienvenida a la coanfitriona de este programa y también quien es responsable de la Estrategia de Educación y Prevención de la Trata de Personas del Mary Ward Center, porque esta es una iniciativa de ambas instituciones, Radio CHHA y el Mary Ward Center. Eva, ¿qué tal? Bienvenida. Daniela, buenas tardes para ti, para quienes nos acompañan esta tarde. Ya una de las expertas, cuando dijimos experta, abrió los ojos. Nos acompañan desde Colombia, nos acompañan desde Canadá, nuevamente conectando a Latinoamérica y a Toronto, al GTA. Así es, Eva. Bueno, este es el segundo programa en el que vamos a hablar sobre la trata con fines de explotación sexual, pero quisiéramos tener un recuento de lo que de las reflexiones que tuvimos en el programa anterior hace un mes. Sí, señora, hace un mes nos conectamos en directo con Honduras desde Radio Progreso. Nos apoyaron con una entrevista bien interesante con el movimiento de mujeres en Honduras, que están buscando a mujeres que se han perdido, a mujeres desaparecidas, sin datos específicos, algunas o muchas de ellas con temas de trata de personas. En ese primer programa abordamos nuevamente de qué se trata este delito. Siempre confirmamos y siempre reafirmamos: la trata de personas es un delito que se mueve en el mundo entero, que está presente en, si no todos, casi que todos los países del mundo, y mencionábamos que Naciones Unidas ha mencionado a 141 países donde ha estado seguimiento y de donde ha obtenido información para sus seguimientos. La trata de personas tiene distintas manifestaciones o modalidades, y nos hemos enfocado aquí hasta ahora en la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. ¿Dónde se cruzan? ¿Cómo se cruzan? Eso es algo que hemos estado tratando de analizar, cómo la trata de personas con fines de explotación sexual también tiene elementos de explotación laboral, cómo persigue a las personas más vulnerables. Y la vulnerabilidad, insistimos, está caracterizada por 2 elementos: el no conocer,
el no saber que existe, el no saber cómo los criminales se mueven, cómo las redes operan. Ese es un elemento de vulnerabilidad, el desconocimiento y la necesidad, la búsqueda de mayores ingresos o de ingresos, la búsqueda de trabajo. Las redes de trata de personas atraviesan fronteras a través de la net, del internet, ¿no? Del Facebook, del Instagram, de todas estas redes sociales con ofertas de trabajo maravillosas, con pagos cuantiosos, inimaginables, sin experiencia, para encontrarse con una realidad desafortunada que daña vidas, que daña a las personas. Recordar que en esta trata de personas con fines de explotación sexual, las mujeres jóvenes son una de las grandes potenciales víctimas. El promedio de edad, dicen en Naciones Unidas, está entre los 11 y los 19 años, con un promedio en los 16 años. Pero también hombres jóvenes, también jovencitos y población LGBTQ, se me enredaron las LGBTIQ, y en el caso de Canadá, incluso las First Nations. Entonces, otro elemento de vulnerabilidad, la migración, el estar en países donde no conocemos las leyes, donde no conocemos las normas de contratación laboral, donde no manejamos el idioma. Esas ofertas polulan, y esas son las que se presentan en ocasiones como el salvavidas, pero que nos llevan a la tragedia. Un poco de lo que conversamos, moviéndose entre países, pero también al interior de los países. Gracias, Eva. Antes de dar paso a nuestros invitados, quisiéramos compartir un testimonio que lo recogió Radio Internacional Estéreo desde Ipiales, quien, como parte de este trabajo conjunto de difusión, de invitar a la reflexión sobre el tema de la trata de personas, pues también es parte de esta recopilación testimonial. Compartimos entonces este testimonio y lo compartimos anunciando que es un nombre ficticio y que la imagen es protegida. Hola, soy Marjorie González, de nacionalidad venezolana. Llego a Ipiales en el 2018. Salgo de mi país por la situación y la crisis que ya se presentaba. Cuando llego a esta linda ciudad, mi meta era conseguir un empleo lo más pronto posible. Caminando por las calles de Ipiales, miré un anuncio que decía que se necesitaba señorita para trabajar de mesera en un asadero de pollo. De una, tomo la información, realizo la llamada y al día siguiente ya me llaman para la entrevista. La buena noticia, que paso la entrevista. Me ofrecieron buen salario, transporte y un excelente horario. Para mi sorpresa, el día que llego al sitio de trabajo no era lo que el anuncio transmitía. Al llegar al sitio, era un sitio de prostitución en la zona aledaña de aquí de la ciudad de Ipiales. Fue una triste noticia, una triste sorpresa al llegar allá e encontrarme con la situación, porque no era lo que me esperaba. No era nada más mi persona, sino que habían otras chicas también de nacionalidad venezolana. Al llegar allá, la señora que nos entrevistó nos relató todo lo que íbamos a hacer. Bueno, ¿qué les puedo decir? Triste noticia. El llamado es que no le prestemos atención a esos anuncios. Son unas trampas que te llevan a una explotación laboral, vulnerando tus derechos, y se hace una trata de personas con fines de explotación sexual. Si conoces un caso, no dudes en denunciar ante los entes correspondientes. Tu vida no es una mercancía, no te dejes engañar. Te prometieron el mejor empleo fuera de tu localidad, te garantizaron que serías una supermodelo, te aseguraron llevarte a otro país sin ningún trámite. Denuncia, no calles. Desde Ipiales, Zona Económica Especial de Exportación, transmite Internacional Estéreo, HKJ 35. Marchamos al ritmo en las nuevas tendencias de radiodifusión. Internacional Estéreo. Somos orgullosamente una emisora comunitaria. Este testimonio fue gracias a Melissa y a su radio, que son parte activa de este proyecto. Bueno, en este momento sí vamos a dar ya entrada a nuestros invitados. Nuestros invitados son, en la primera parte vamos a conversar con Cristian Philip Mansur, que es coordinador para Colombia del proyecto regional FinTrata, implementado por Abogados Sin Fronteras Canadá. Es originario de México, formado en economía política y ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil en el tema de derechos humanos en América Latina y en Canadá desde el 2012. Después también estaremos conversando con Teresa Dreméstica, que es graduada en la Universidad de Nuevo México León en Monterrey, en México,
como médico. También trabaja en el Centro de Víctimas de Tortura por más de 35 años en diferentes puestos. Ha contribuido al desarrollo, implementación, evaluación de los programas del centro, incluyendo iniciar el más reciente programa contra el tráfico humano. Ha proporcionado servicio directo a los usuarios, además de proveer educación pública a nivel local, nacional, cuando hablamos de Canadá, e internacional acerca del trauma ocasionado por la tortura. Bienvenida y bienvenido, Teresa. ¿Cómo está? Entiendo que es Cristian. Sí, pero bueno, nos saludamos un ratito y después ya vamos con la entrevista. Buenas tardes, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, gracias, Cristian. Si le parece, Cristian, empezamos con usted. Estamos interesados sobre todo en saber de qué se trata Abogados Sin Fronteras, qué trabajo hace y en qué países de América Latina está presente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí participando en representación de la organización en la que trabajo. Como bien dijiste, Abogados Sin Fronteras Canadá. Somos una organización no gubernamental de cooperación internacional que se plantea el objetivo de fortalecer la defensa de los derechos humanos, sobre todo con personas en situaciones de vulnerabilidad, pero más que nada a través del acceso a la justicia. Trabajamos en diferentes países de las Américas. En América Latina, concretamente, estamos en Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y en estos 4 países estamos implementando un proyecto regional de lucha contra la trata de personas llamado FinTrata, que tiene diferentes ejes, pero brevemente compartirles que buscamos fortalecer las capacidades tanto de los estados como de la sociedad civil local para mejorar la identificación de víctimas de trata, la prevención del delito, la judicialización, sanción y reparación de los casos y la coordinación regional entre diferentes gobiernos. Solamente agregar que además de esos países, pues estamos presentes en Canadá y en Haití, en el continente americano. Un gusto. Más tarde me gustaría pedirle algunos datos por si hay personas que requieran o puedan acceder a los servicios que ustedes brindan, así que a la audiencia le invitamos a que se quede atenta, pero quisiera preguntar por qué se enfocaron en estos países y qué tan frecuente es el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual en los países de América Latina. Sí, solo quizás agregar una claridad, y es que nuestro trabajo se enfoca en una lógica de proyectos en fortalecer las capacidades de los estados y de las organizaciones locales, ¿cierto? Por lo mismo no trabajamos directamente con casos, sino apoyamos a los abogados y abogadas locales que están en todos estos países para que ellos puedan ver sus capacidades fortalecidas. Habiendo dicho eso, bueno, el proyecto FinTrata, como les decía, lo estamos trabajando en el norte de Centroamérica y en Colombia. Pues, trabajamos en esos países dada la trayectoria histórica de nuestra organización, que está presente en estos países desde ya varios años. Por ejemplo, en Colombia estamos desde el año 2003 y bueno, la lógica regional responde al hecho de que hay muchos casos de trata de personas, no todos, en los que las víctimas cruzan las fronteras y por ende se les conoce como trata transnacional, y por lo mismo requieren de una respuesta articulada entre diferentes países, y por eso mismo se pensó en trabajarlo de manera regional. Sobre la pregunta que me haces de la frecuencia, bueno, estaba revisando unas cifras, las últimas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y para Sudamérica, no Latinoamérica, sino Sudamérica, indican que en el 2020 había una probabilidad de 1.7 o había 1.7 víctimas por cada 100,000 personas en el subcontinente. Entonces, bueno, eso nos da una imagen más o menos de qué tan probable es, notando que en el 2020 también ha habido una disminución marcada en todo el mundo en la detección de víctimas, pero sobre todo ligado a la crisis por la pandemia de COVID y diferentes patrones que han emergido en la trata a raíz de esta. Bueno, y dándole cifras a nivel nacional, consultando con nuestras oficinas en la región, vemos que en Honduras, en el año que va de 2021 a 2022, se detectaron 134 víctimas, mientras que en Guatemala, en el mismo periodo, se detectaron 564 víctimas. En Colombia, mientras tanto, solo en el 2022 se detectaron 145 víctimas. Estas cifras son interesantes, es necesario conocerlas, pero también hay que tomarlas con una pizca de sal, sobre todo dado que la misma Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos informa que por cada víctima detectada se calcula hay alrededor de 20 que no son detectadas. Otras fuentes citan una cifra de 4 víctimas no detectadas por cada víctima detectada, es decir, no tenemos una cifra precisa, pero sí sabemos que las cifras oficiales no reflejan la magnitud del problema.
Decía, esta aclaración es bien importante porque las cifras luego nos pueden hacer ver como que el problema es menos grave de lo que es. La falta de denuncia, la falta de data no hacen ustedes, esa voluntad de los gobiernos o de las instituciones sin fines de lucro o incluso privadas, ¿cómo se ve en cuanto al intento por prevenir el delito o incluso por actuar cuando el delito ha ocurrido? El imaginario que se tiene en la sociedad sobre qué es la trata de personas, se piensa muy seguido en una mujer explotada llevada a otro país. Y si bien ese escenario sí es muy común y en algunos países es el más común o el más representativo, no es el único. Y por eso hacer el llamado también a saber que no solo las mujeres son víctimas de trata, también los varones, también las personas LGBT, no binarias, niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? Entonces hay que robustecer ese imaginario. Pero también es importante saber que no todos los casos implican un cruce de fronteras, es decir, hay casos de trata interna donde, por usar el ejemplo de Colombia, una víctima colombiana es captada en Colombia y es explotada en Colombia. No necesariamente hay un cruce de fronteras, ¿cierto? Pero bueno, igual tenemos algunas cifras. Sabemos que en Colombia, que es donde yo trabajo, el 82% de los casos son de trata externa, es decir, implican que una persona colombiana es explotada en el extranjero o que un extranjero es explotado en Colombia. Y solo el 18%, esto para el 2022, corresponde a colombianos explotados en el territorio nacional. Otra cifra interesante es saber que alrededor del 37% de víctimas detectadas en Colombia fueron víctimas venezolanas. Entonces eso nos obliga necesariamente también a tener una conversación sobre la migración y los efectos de la migración, sobre todo en las mismas personas que migran, cómo les pone una situación de mayor vulnerabilidad, que estamos viendo aquí en Colombia ese patrón. Pero ¿cómo trabajan entre estados? ¿Hay un trabajo entre países para prevenir esto? ¿Cómo lo ven desde su organización? Sí, bueno, existen varios esfuerzos, algunos bastante efectivos, otros menos. Por ejemplo, a nivel de gobiernos, hay una red llamada la Red TRAM que reúne a los fiscales especializados en trata de personas de Iberoamérica, es decir, Latinoamérica y España y Portugal, para justamente compartir información, articular esfuerzos y en la medida de lo posible hacer investigaciones conjuntas entre fiscalías de diversos países. Eso ha generado resultados bien interesantes porque, bueno, cuando hay ese cruce de fronteras, quizás la cadena de la trata sucede en diferentes países, entonces una víctima puede haber sido captada en un país, transitar por otro país y acabar siendo explotada en otro. Entonces, para poder realmente judicializar a la red entera de tratantes, sería necesario tener información de todos esos elementos que atraviesan fronteras. Entonces, bueno, existen esas redes. Hay otra red que reúne también a ministerios del interior, que permite articular respuestas más a nivel de prevención y de la atención. Pero en ambos casos, lo que hemos visto desde Abogados Sin Fronteras es que aún falta mucho camino por recorrer, porque nos seguimos topando con que a veces hay funcionarios que están atendiendo a una víctima, que necesitan información de otro país y que la burocracia sigue siendo muy grande para lograr conectar con sus homólogos en ese otro país. Les toca pasar por Cancillería y demás protocolos que responden a unos tiempos muy lentos y sabemos que los tratantes tienen otros tiempos que son mucho más acelerados. Entonces, sí hay esfuerzos, pero todavía hay mucho por hacer. Cristian. Daniela. Sí, adelante, por favor, Eva. Perdóname, pero es que ahí me surge una pregunta y es, tú mencionas en esta red TRAM, dices, Cristian, Latinoamérica, España y Portugal. Nosotros, por nuestra ubicación en Canadá, hemos estado haciendo seguimiento, investigando cómo funciona esta red de trata de personas, no solo tipo sexual, sino también laboral de Latinoamérica hacia el norte, Estados Unidos y Canadá. ¿Hay alguna participación, intervención de estos países de Norteamérica en esta red o en algún otro tipo de red o alianzas? Sí, como les decía, no es la única red que existe. Por ejemplo, también podemos mencionar una red de fiscales especializados en trata de Centroamérica y República Dominicana, que ha recibido, por ejemplo, apoyo de la cooperación estadounidense. Entonces, sí hay participación por otros canales. Hay otras redes que sí agrupan pues a nivel más grande que los países hispanohablantes y lusohablantes, pero en concreto los esfuerzos que hemos visto en Latinoamérica pasan mucho por estos países donde se comparte el mismo idioma. Vemos como, y ya de por sí es un reto, teniendo el mismo idioma es un enorme reto, entonces digamos que expandirlo a otros países tiene unas ventajas, pero también tiene unas complejidades.
Bueno, vamos avanzando con esto. Quisiera saber en su experiencia cómo operan los delincuentes de las redes de trata de personas para capturar, para moverles a las víctimas, ya sea de manera interna o de manera externa, hacia fronteras o dentro de los países. Digamos que no hay una respuesta única. Realmente hay diferentes patrones que además varían dependiendo de la región donde uno se encuentra, pero puedo ofrecerles algunos pincelazos pues, de ejemplos que he visto laboralmente y que pues, nos arrojan información bien interesante. Por ejemplo, hemos visto casos de víctimas que son captadas en las terminales de transporte de alguna ciudad en Colombia, ofreciéndoles una oferta de empleo que resulta fraudulenta y ofreciéndoles alojamiento, un poco como el testimonio que pusieron al inicio. Hemos visto también casos donde las víctimas sabían, por ejemplo, que iban a ir a China, a Japón, a ejercer el trabajo sexual, pero las condiciones que se les habían ofrecido finalmente no son las que cumplen y acaban en una situación de trata con una forma de control de parte de los tratantes que, y esto es bien importante decirlo, el control que se ejerce puede suceder de muchas maneras diferentes. Hemos visto desde enamoramientos, donde el tratante enamora a la víctima y la víctima está viviendo una situación de explotación pues cooptada por este enamoramiento. Hemos visto casos donde se retienen documentos, casos donde se amenaza sabiendo dónde está la familia de la víctima. En fin, hay una serie de medidas que permiten a los tratantes controlar, pero también hemos visto, por ejemplo, en flujos migratorios de personas venezolanas que una mujer conoce a otra mujer, una amiga en el proceso de cruzar la frontera a Colombia, y más adelante esta persona la llama un día y le dice, mira, aquí hay un trabajo vendiendo café en el parque principal de la ciudad, ven acá, y bueno, resulta que más bien era para llevarla a un lugar de explotación sexual. Entonces, todo eso para decir pasa por mismas redes criminales que contactan víctimas, pasa por personas que uno conoce en su camino, una vecina, incluso familiares. Entonces, hay diferentes maneras, pero sí quería señalar que las redes de tratantes muchas veces saben cómo buscar a ciertas personas que son más vulnerables. Entonces, la misma Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado cómo hay redes de tratantes que expresamente buscan víctimas lesbianas, gays, bisexuales o trans, porque saben que son un grupo poblacional que suele tener una red de apoyo familiar reducida por la discriminación que se vive en la región. Entonces hay ese conocimiento de parte de las redes de tratantes para saber, digamos, buscar a las personas más vulnerables. Decía usted, Cristian, hace un momento, que el enamoramiento era una de las formas de control que podía haber sobre las víctimas. Quisiera detenerme un momento en porque quizá el estigma o los prejuicios puedan hacer que una persona víctima o controlada a través de esta vía sienta que no puede buscar ayuda. Puede buscar ayuda. Quisiera insistir con esto y por qué sigue siendo una víctima de trata o esta es una forma de control. Sí, bueno, allá ahí tocas varios puntos. Uno es que jurídicamente se ha establecido que el consentimiento, es decir, el hecho de que la persona haya accedido en un lugar o haya accedido, digamos, una oferta de empleo, no exime de que haya trata de personas, porque jurídicamente nadie puede consentir a su propia explotación, y entendiendo explotación como el trato como un objeto, como una mercancía, ¿cierto? Entonces, aun si la persona, digamos, se mantuvo en lugar de explotación porque está enamorada de su tratante, o aun si, como les daba el ejemplo, la persona accedió a ir a Japón, sabía que iba a hacer trabajo sexual, aún así, si son víctimas de trata de personas, el llamado es a que pongan una denuncia porque son internacionalmente, hay una obligación de muchos países que han firmado los tratados internacionales de brindarles medidas de atención, incluyendo apoyo psicosocial, en salud, asesoría legal y todo lo necesario para restablecer sus derechos. Quería aprovechar, olvidé mencionar hace rato que me preguntaban sobre cómo esas redes de tratantes digamos, operan y logran controlar a las víctimas. Solo quería agregar un dato sobre el aumento en trata por trabajo forzoso. Hemos visto que ha aumentado en 2.7 millones de personas entre el 2016 y 2021, solo por trabajo forzoso, pero, y a esto era lo que quería llegar, la manera más común en la que los tratantes en estos casos controlan a sus víctimas es la retención sistemática de salarios que les deben. Entonces no les pagan un mes, ni el segundo mes, ni el tercer mes, y le dicen a las víctimas,
quédate que yo te voy a pagar a finales del año todo lo que te debo, y es una manera de retenerles más tiempo y nunca les pagan esos salarios. Entonces, también como señalar la retención de salarios como una manera de control. Eva, adelante. Gracias, Daniela. Gracias, Cristian, por esta información tan valiosa y un análisis muy completo que nos acerca a un panorama de América Latina que no estaba tan claro para nosotros, pero además con la oportunidad de ver que definitivamente este es un delito global que opera con redes globales dentro del seguimiento de fuentes diversas. Yo me encontraba con algo y en la última publicación que hizo la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas en 2022, señala cómo las grandes redes, el más alto número de casos ocurren por la operación de grandes redes que operan a nivel global, redes internacionales, seguidas por unas redes domésticas que pueden operar a nivel nacional y pasando fronteras terrestres cercanas, y la menor cantidad de casos son esos que ocurren a través de una persona conocida. La menor cantidad de casos son los que ocurren con ese tema del enamoramiento, captan menos víctimas, ¿no? El tipo que enamora a una, a dos o a tres niñas, mientras que las redes capturan a 20 o a 30 en un mismo operativo para hacer las víctimas de explotación sexual y laboral. Entonces, a veces la policía aquí en Canadá, y me pongo a escuchar también noticias de distintas fuentes latinoamericanas y hablan de el tratante siempre es una persona conocida. No, esos son los casos menores, ¿no? Es el mayor porcentaje el que ocurre de capturar a una víctima a través de estas redes de personas conocidas que se dan, ocurren y que hay que tener cuidado, sí, pero este es un tema por eso la misma oficina dice, es el segundo delito más grande y que más ingresos genera después del tráfico de armas. Habla de $280,000 que una sola víctima puede darle a su traficante en un año. Una sola persona, $280,000 mensuales es el promedio que genera una víctima para un traficante. Y y una pregunta, Cristian, para cerrar, ese número de 2 millones de personas que hablas de trabajo forzoso, ¿es América Latina o es mundial? Es 2,7 millones en aumento en la cifra, ¿cierto? No es la cifra base, y es a nivel mundial. Ok. Bueno, lo tratamos en los 2 primeros programas, la trata con fines de explotación laboral. Creo que profundizamos bastante en ese tópico, pero importante poder distinguir que la trata de personas tiene diferentes fines, diferentes formas de operar. Solo antes de terminar este bloque con usted, Cristian, quisiera preguntar un poco más de detalles sobre la vulnerabilidad de las víctimas. Decía usted, se busca sobre todo personas de las diversidades sexuales porque se presume tienen una red de apoyo más frágil, pero ¿cuáles otras características harían a una persona un blanco pues fácil de estas redes o más llamativo para estas redes de delincuentes? Sí, bueno, no decía que el ser LGBT eran las víctimas principales. En prácticamente todos los países del mundo las cifras nos muestran que la mayor cantidad de víctimas son mujeres, pero entonces digamos que para responder esa pregunta hay que pensar en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Que sabemos están marcadas por unos ejes de discriminación que afectan a diferentes grupos poblacionales. Entonces, partiendo desde ahí vemos que las oportunidades socioeconómicas, que incluye educación, oportunidades de empleo, juegan un rol importantísimo, y vinculadas a ellas el acceso a la información. No todos en la sociedad tenemos el mismo acceso a la información, y la información es clave, por ejemplo, para saber cuestionar alguna oferta de empleo que pueda ser fraudulenta. De ahí el género es una razón importantísima. Sabemos que en Latinoamérica, pero no solamente aquí, hay unas relaciones desiguales entre los géneros, hay una hipersexualización de las mujeres y de la feminidad más ampliamente. Entonces vemos ese patrón que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, pues en general y sobre todo en explotación sexual, ¿cierto? Pero hay otros factores como discapacidad, por ejemplo, que también hacen a una persona más vulnerable, o también adscripción a un grupo étnico. Ser indígena, por ejemplo, afrocolombiano, en el caso de Colombia, también tiene unas articulaciones con lo socioeconómico que hace que una persona pueda ser más probablemente víctima de trata. En todo caso, en Sudamérica vemos que el 87% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y otro 11% son niñas. En Colombia,
me llamaba la atención esta mañana que lo leía, el 54% de las víctimas son, aquí en Colombia hay una división por estratos que indica más o menos la riqueza económica de una familia o de una persona, y el 54% son del estrato más bajo. Entonces sí nos señala que si bien todos podemos ser víctimas de trata, no todos tenemos el mismo riesgo, ¿cierto? Gracias por esa aclaración, Cristian. Voy a dejar para el final su respuesta de la siguiente pregunta, porque quisiera pedirle algunas recomendaciones finales para cuidarnos de no ser víctimas de estas redes. Pero esa pregunta espero nos pueda contestar al final de la entrevista. Y ahora quisiera darle la bienvenida a Teresa, que también nos acompaña y que tiene amplia experiencia en el trabajo, sobre todo con personas víctimas de tortura. Teresa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor, no solo un placer estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, con lo poco que pueda cooperar, aquí estamos. Muchísimas gracias, Teresa. Sabemos que usted trabaja durante muchísimos años en el Centro Canadiense para Víctimas de Tortura y quisiera preguntar un poco primero sobre la organización. ¿Hace cuánto existe? ¿Qué trabajo realiza? ¿Con quiénes trabaja? Sí, la organización tiene más de 40 años en existencia. En el 77 son alrededor de 46 años. Lo principal era en aquel entonces la clientela que venía de Latinoamérica, particularmente Chile y Argentina, el Cono Sur, como refugiados y víctimas de tortura. Es un proceso histórico que el centro ha evolucionado. Tenía un mandato específico para tratar con víctimas de tortura como estaba definida en las Naciones Unidas, que todavía ni siquiera había definición de refugiado en Canadá, mucho menos de tortura después. Pero cuando ya hubo eso, estaba bien definido que ese era el centro del mandato. El mandato ha evolucionado, incluye ahora víctimas de crímenes de lesa humanidad, lo mismo que otros crímenes como genocidio, y el más reciente es el human trafficking, que de pasada estaba lloviendo y aquí tenemos un abogado que nos puede decir en materia de ley internacional. Parece ser que human trafficking no entraba como crímenes de lesa humanidad. Y entonces, yo digo, a mí no me importa cuáles serán las definiciones internacionales. Ese es un crimen en contra de la humanidad, desde cualquier ángulo que uno lo vea. Entonces el centro, no es un yo aquí, el centro ha empezado este programa de víctimas de tortura, de víctimas de anti-human trafficking. Entonces, en contra del tráfico humano. ¿Con quiénes trabaja el centro, Teresa? El centro trabaja con redes de abogados a nivel local, abogados principalmente en materia de inmigración, y también con médicos, muchos de ellos psiquiatras, para ponerle atención al trauma específicamente desde el punto de vista clínico, pero no exclusivamente, porque el centro tiene muchos trabajadores en lo que es el staff, o el personal, con ¿cómo se dice? Formación y experiencia en materia de trabajo social, de trabajo comunitario, muy específicamente también para atender a las necesidades de asentamiento del recién llegado. Y trabajamos con más de 2,000 clientes el año pasado, de más de 109 creo eran los países de origen. Y tenemos diferentes programas en el centro para niños, para mujeres, para hombres. Al principio, cuando yo empecé, eran 80% hombres que venían de Chile. Ahora gracias a Dios, la cosa se ha cambiado en el sentido de que estamos dándole atención a las mujeres. Y ahora hay más programas aptos para las mujeres, los niños. Y más recientemente, ya lo dije, en el tráfico humano. Estoy aprendiendo mucho así. Sabemos. En este tipo de intercambios. Sabemos mucho del trabajo que ha hecho el CCBT en apoyo a toda la comunidad latinoamericana, sobre todo en estas áreas. Y bueno, también sabemos de este apoyo que hacen a las personas víctimas de trauma, como usted lo ha dicho, también ahora en temas de human trafficking. Y quisiera preguntarle cómo se ve ese trauma y los efectos para una víctima en términos físicos, psicológicos y emocionales. Sí, la cuestión es que en trauma hay muchas definiciones. ¿Y por qué hablo de definiciones? Porque muchas veces las definiciones es lo que guía el abordaje. Y las definiciones poéticas o clínicas o más comunitarias, y tiene uno que balancear todo eso para
poder dar un abordaje integral, o sea, que en realidad proporcione el apoyo que las personas necesitan. Sí, necesitan el abordaje clínico, pero hay muchos tipos de trauma, y el trauma que es generado a consecuencia de violencia de humano a humano es lo que le dicen más traumatogénico, o sea, produce más sintomatología, produce más problemas que un trauma por otros motivos como desastres naturales o desastres como accidentes, avionazos, naufragios, que sí son también de hombre a hombre o de humano a humano, pero no necesariamente llevan el elemento de intencionalidad. Y eso es muy importante porque el modelo del centro toma en cuenta eso, y hay un modelo de trabajo basado, y aquí sí que los latinoamericanos, el profesor, doctor, que en paz descanse, Ignacio Martín Baró, que era de El Salvador, era de España, era un español trabajando en El Salvador con víctimas de violencia política, y él mismo fue una víctima. No puedo hablar de sobreviviente porque fue asesinado, pero sus teorías en los escritos para una psicología de liberación es la base del modelo de trabajo del centro. Y bueno, eso es algo de lo que los latinoamericanos estamos bien, pues si no orgullosos, es una aportación muy grande al trabajo que el centro ha hecho con muchas gentes de muchos países. Decía usted, Teresa, que la intencionalidad determina mucho cómo se experimenta ese trauma. En el caso de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, esas muestras del trauma de manera física, psicológica y emocional, ¿qué rasgos les encontraría como más obvios o más evidentes? Bueno, aquí Melissa y Eva también nos pueden ayudar con esto, pero ahí sí son más no voy a decir genéricos, pero bueno, puede haber daños físicos, marcas, o incluso, bueno, violaciones que han dejado secuelas horribles, unos maltratos que, bueno, son iba a decir, muy difícil de hablarlos, pero indescriptibles, sí. O sea, sí. Son cosas durísimas que incluyen, desde luego, si estamos hablando de materia sexual, afectan bastante no solo la parte física, sino la parte emocional. En cuestión física, los órganos sexuales, desde luego, han sido abusados, han sido maltratados, muchas veces dejados. Cuando uno ve los efectos, se queda uno totalmente sin habla. Y en cuestión psicológica, pues sí, es todo el espectro psicológico de efectos el primero, de no tener la capacidad de confiar en otras personas, de sospechar, tener mucho miedo, mucho pánico, todos los criterios del síndrome de estrés postraumático, que no me quiero meter en eso porque cambian y cambian. Desde que yo empecé en el DSM-3, ya vamos en el DSM-5 Revise, con cambios de criterios, y son 3 criterios: el criterio de hiperactividad o de hipersensibilidad, y luego todo eso cambia. Para mí eso es poner a la gente en caja, pero sí existen los triggers, lo que les dicen los gatillos, y empieza la gente con, como le dicen, el flashback, que recuerdan algo que pasó antes, y es a veces muy difícil de diferenciar una alucinación de un flashback, porque si tú no sabes la historia de lo que le pasó a esta persona, no estás sabiendo si es un esquizofrénico que tiene una alucinación o es un caso de trauma basado en una experiencia cierta que pasó antes y que se está reviviendo, ¿verdad? Pero en el momento en que tú ves la persona por la primera vez, no sabes. Y sí a veces llevan ese tono de espectacular, dramático, pero no es lo más común. Lo más común son el sueño, la persona no puede dormir bien, tiene muchas pesadillas, está súper irritable, todos los miedos. A lo mejor aquí Melissa está moviendo la cabeza, nos puede ayudar un poquito más con los síntomas. Si nos puedes ampliar esto, sería bueno, porque
Teresa, yo te quiero hacer una pregunta sobre eso, en el tema de la desconfianza, que es la desconfianza hacia el ser humano, hacia el otro, el trabajo que tienen que ustedes hacer para generar, abrir esa confianza por parte de la persona, pero ¿qué pasa con la confianza en los sistemas, por ejemplo, en las leyes, en los operadores de justicia? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? No es mi tema favorito porque me pone muy irritable, pero sí, tratar de construir la confianza de manera de uno a uno, seas terapista o no seas terapista, sino nada más consejero, es un reto, ¿verdad? Porque tienes que primero probar y usar los principios del trauma, pero los principios del trauma en los sistemas, como dices tú, no están aplicados, ¿verdad? Ahí ya lo describió muy bien con la historia Cristian y yo creo que hay mucho trabajo por hacer, porque el trauma también toma efecto y con los nuevos movimientos de trauma informed care, o sea, de trauma informado, cuidado de apoyo de trauma informado, abordaje informado, también afecta a la persona que da los servicios. Entonces, hay que ver, no quiero cambiar el foco, porque el foco es el sobreviviente, pero sí hay que ver eso también, porque la advocacy, ¿cómo se dice? Sí, la denuncia, hacer la denuncia y hacer el procedimiento. Sí, el abogar por tu cliente o tu paciente o por los derechos de tus clientes o de tus pacientes o de tus amigos es muy importante. Incluso es un mecanismo de defensa en contra de tener la traumatización vicaria. Y yo digo muchas veces que la abogacía que se hace, que a veces un abogado es más terapéutico que un médico o un psicólogo o un psiquiatra, porque le está dando en el momento en el que lo necesita lo que necesita. O sea, si alguien tiene un hijo en una zona de guerra o en una zona, o en un lugar, no vamos a desviar el trauma a los refugiados, a los tratantes de personas. Sí, la van a deportar por eso, le van a quitar a su hijo porque el que la está traficando le ha construido una historia y se aprovechó de que no tiene la fluidez en el idioma. Un abogado que la defiende, a lo mejor le hace más terapia que un médico que está ahí no quiero criticar mi formación es como médico, pero aquí ya me estoy mordiendo yo sola. Eso de estar con el eye movement, desensitization by reciprocal inhibition y todos esos nombres de terapias que se hacen, que tienen mucho valor, pero si no se ponen en perspectiva con lo que la persona necesita en ese momento, que es la abogacía para que no le quiten al niño o para que no la deporten o para que le cambien el permiso de trabajo, el estrés que eso le está ocasionando no la va a dejar avanzar en la terapia. Teresa, lo que Cristian mencionaba como reparar a la víctima, que tiene un sentido de reparar los derechos de la víctima, ¿no? Empezando por el derecho mínimo, que es la capacidad de la víctima de tomar decisiones, porque uno de los primeros elementos que quita un traficante es la libertad, ¿no? El hecho de que la persona no pueda decir, y te preguntaba respecto a la confianza en el sistema, porque ¿qué tantas de las víctimas de trata de personas no pueden denunciar porque están siendo restringidas en su libertad? Pero ¿cuántas personas que por alguna situación afortunada han podido salir, ser rescatadas o escapar de estas redes de trata, no colocan el denuncio por temor? Entonces es la recuperación, era lo que mencionaba, recuperar la confianza en el otro, pero recuperar la confianza en el sistema, y tú lo acabas de decir, ¿no? La reparación de las víctimas, cómo puede ser más terapéutico y devolver la confianza. Así es, y esa desconfianza no está nada más basada en el trauma que hayan sentido, está basada también en cosas actuales y de importancia presente en el aquí y ahora. Si tú ves una de las noticias que yo vi al principio de estar en este programa de anti-human trafficking o iniciar el programa en el centro, y yo veo que un policía que es el jefe de la unidad, y aquí ojalá que nadie hable español de los que están oyendo me pongo paranoica, es un policía que pertenece a la unidad de crimen internacional y tiene un cargo alto y es el perpetrador. Y fue
Entonces, ahí, ¿cómo vas a trabajar con darles confianza en el sistema? Venga y denuncie cuando tú estás viendo que los que están ahí para defender es casi lo mismo que la tortura, es perpetrada por definición de las Naciones Unidas por alguien en una posición oficial, ¿verdad? ¿Podemos decir que la impunidad es una doble revictimización? Así es, y está presente también en el caso de trata de personas, o sea, no es nada más en el caso de tortura, por eso yo hago un paralelo entre la definición de tortura y la definición de tráfico humano, porque ese elemento no es parte de la definición de tráfico humano y se ponen ahí con que tiene que haber restricción de la libertad. Pues ¿cuál libertad cuando la persona no habla el idioma? Cuando ya describió el caso perfecto, Cristian. Cuando tú no entiendes, no sabes cuáles son los recursos. Tú no firmaste para ser violada, tú no firmaste para ser ultrajada y bueno, sí se mencionó que hay casos en los que sí se firma para eso. No, bueno, no se firma, pero... Bueno, pero los derechos humanos son irrenunciables. Ya. Por mucho que hayan firmado lo que sea. Exacto, es un derecho humano. Entonces, es bien difícil trabajar con eso que me preguntabas, Eva, la reconstrucción de la confianza en los sistemas, porque... Yo quiero hacer una pregunta a Teresa y a Cristian, a los dos en la posición de médica, tú que has trabajado temas de trauma con víctimas, Cristian como abogado, y es que a veces existe como una discusión en el uso de los términos entre víctima o sobreviviente. Yo siempre he dicho, en tema legal hay que hablar de víctima, porque la víctima ha sido afectada en su integridad, ha tenido un daño en sus derechos han sido vulnerados, ha habido coerción y ha habido una cantidad. Entonces, ante una demanda legal siempre ha sido la explicación que he tratado de brindar y ayúdanos a entender eso mejor, que tú eres el experto, Cristian. Hay que hablar de víctima, hay una victimización porque hay un daño en los derechos, hay una vulneración que necesita ser reparados, y survivor o sobreviviente podemos empezar a mencionarlo cuando la víctima misma se identifica como un sobreviviente. Es la víctima quien tiene que dar ese paso. Es una pregunta y digamos que es una manera como yo he tratado de entender la teoría para ponerla en la práctica. ¿Qué nos dicen ustedes dos que saben del tema? Tú contestaste tu pregunta. Así es. Es un viaje, ¿verdad? Es un proceso de pasar de víctima a sobreviviente. Pero en el caso del centro, nosotros siempre fuimos muy criticados por tener el nombre de víctimas y no sobrevivientes. Mi respuesta es sí, es un nombre histórico y en realidad es que había muchas víctimas que ya no pueden sobrevivir, ya fueron asesinadas en el proceso de tortura. Y en varias ocasiones tuve incluso clientes que fueron, por eso nuestro mandato incluye también a los familiares. Dice, es muy, muy importante para nosotros como familiares de las víctimas que en algún lugar se reconozca que hay eso y que hay personas que están perdiendo la vida a causa de eso. Y me imagino estoy segura que en la trata de personas también existen víctimas que ya no son capaces de hacer el paso. Esta conversación podría ser increíblemente más larga porque da mucha tela para cortar, la verdad. Me encantaría poder continuarla, pero debido al tiempo quisiera ir un poco con las reflexiones finales y también invitarle a Melissa si tiene alguna pregunta para Cristian o para Teresa. Si Melissa, quieres hacer una pregunta, adelante, bienvenida sea la pregunta. Y mientras Melissa nos cuenta si está por aquí para la pregunta, también vuelvo un poco sobre las reflexiones finales. Le dejaba yo un pendiente hace un momento a Cristian, le decía cuáles son esas recomendaciones finales para no caer en estas redes desde esa perspectiva legal que nos ha compartido. Adelante, Cristian, ¿podría compartirnos esas? Perfecto. Bueno, yo voy a tomarme la libertad de desviar un poco tu pregunta, porque siempre que me han hecho esa pregunta me parece importante como responder de una manera que la responsabilidad no quede en el individuo, no quede en la víctima o sobreviviente, sino que quede en las sociedades y en los estados más particularmente. Uh-huh. Es decir, hay cosas que podríamos decirle a las posibles víctimas o a las personas más vulnerables que deban de hacer
Por ejemplo, dudar de ofertas que parezcan muy buenas, que muchas campañas de prevención de la trata usan esa lógica, como en Colombia he visto una que dice eso bueno, no dan tanto, pues como duda pues de una oferta que parezca demasiado buena para ser cierto, es una buena sugerencia. También he visto que se sugiera a personas migrantes que lleven en una libreta anotado donde hay centros de refugio para que no estén en una situación de más vulnerabilidad, sepan dónde hay un techo y comida, me parece también una buena recomendación. Pero desde el trabajo que llevo haciendo yo, como les decía, creo que hay que enfocarnos más en lo estructural que hay detrás de la trata. Y hay varias cosas que me parece importante decir. Una es que como gobiernos y como sociedades latinoamericanas, mientras no hagamos nada o no ataquemos de mejor manera las desigualdades socioeconómicas tan aberrantes que hay en nuestros países, no vamos a dejar o va a persistir uno de los factores principales que hace a algunas personas vulnerables a la trata, que es las necesidades materiales de supervivencia que obligan a la gente a aceptar ofertas que acaban siendo fraudulentas, ¿cierto? Hay un caso donde la víctima nos decía, donde yo crecí en este barrio marginado, las posibilidades de sobrevivir era el trabajo sexual o el microtráfico de drogas. Y para todos esos casos, mientras no cambiemos la dinámica social y económica, pues difícilmente van a dejar de caer en redes de trata, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad ahí con los estados. Otra cuestión es lo ligado a las desigualdades de género. Mientras persista esta desigualdad entre los géneros, tanto entre hombres y mujeres como respecto a personas LGBT, va a seguir persistiendo ese patrón que vemos donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, donde las personas LGBT tienen una especial vulnerabilidad. Otras dos cosas que se me ocurren, una es que leí hace poco que los ecosistemas o los grupos de personas que mejor sobreviven son los que logran articularse mejor, y eso es verdad también para los gobiernos. Desde el trabajo que hago he visto que muchas veces el Ministerio del Interior se habla muy poco con la Fiscalía, que se habla poco con la Institución Nacional de Derechos Humanos y no están compartiendo información, de manera que no sabemos cuántas víctimas hay, no sabemos si alguien está haciendo la evaluación del proceso de atención a las víctimas, hay víctimas que no se está tomando en cuenta. Entonces vemos que los mismos gobiernos a nivel nacional tienen unas dificultades tremendas para lograr que sus mismos elementos se coordinen bien entre sí, y eso repercute en todos los delitos, pero lo vemos mucho en la trata de personas. Y en esa misma lógica también he visto que es muy interesante lograr articular a otros actores que no normalmente han jugado un rol en la trata, y pienso en dos en particular. Uno es sistema de salud, porque por ejemplo hemos visto que en los centros psiquiátricos hay víctimas de trata de personas que están ahí por la victimización que vivieron y que no han sido identificadas o no están recibiendo atención como sobrevivientes de la trata. Y otro es en los centros penitenciarios, porque entre las personas encarceladas hay personas que cometieron delitos en razón de ser víctimas de trata, es decir, por el control que ejercía sobre ellos y ellas, cometieron algún delito, y eso se tiene que tomar en cuenta por un principio de no criminalización de las víctimas. Ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Cristian. Melissa, ¿alguna pregunta para los panelistas? No, pues igual agradecerles más que una pregunta, agradecerles a todos los expertos. Me gustó mucho el abordaje de cada tema y desde su experticia. Las conclusiones, pues, es la educación, la conciencia, la importancia de denunciar, la protección y la asistencia, lo que hablaba la doctora Teresa, de no solo el daño físico, sino todo el abanico de posibilidades patológicas en cuanto al daño psicológico que pueden sufrir las víctimas, la promoción de políticas y leyes para abordar y que sean efectivas para abordar el delito, y la promoción de la igualdad y la justicia social para poder prevenir este tipo de delitos. Y muchísimas gracias. Más que pregunta es hacer un recuento de todo el conocimiento tan importante de los expertos. Gracias, Melissa. Entonces, Teresa, quisiera dejarle también esta oportunidad de las reflexiones finales sobre este tema, sobre todo desde el enfoque del trauma, que es lo que usted nos ha compartido. Bueno, que sería desde el enfoque del trauma. Yo quisiera mejor cambiar un poquito la pregunta y continuar con recomendaciones, porque hay un movimiento muy grande, una tendencia o ¿cómo se dice? Trend, un patrón de migratorio muy grande de Latinoamérica hacia el norte. Y en Canadá, pues no es secreto, estamos viendo, incluso esta semana salió con los migrant workers, los trabajadores migrantes en London, Ontario. Entonces,
Sí, o sea, es como se dice, el Padre Nuestro de cada día. Entonces, si ellos pudieran traer conexiones, ojalá y que no sean exclusivas conexiones con la persona que tramitó su viaje a Canadá, sino expander las conexiones a otros métodos, a lo mejor a otros recursos más o tradicionales como los, bueno, que no siempre tienen buena reputación, pero en general sí hay buena reputación en los ambientes religiosos, en los ambientes de servicio comunitario, y conectarse con gente que hable el idioma. La conexión es una de las dos llaves que se dan como remedio para el trabajo con personas sobrevivientes de trata. Muchísimas gracias, Teresa. Pues quiero agradecerles nuevamente a Teresa, a Cristian por haber sido nuestros invitados hoy, por darnos estas nuevas reflexiones, también a todas las radios aliadas, especialmente a Radio Internacional Estéreo, que con Melissa nos ha colaborado con el testimonio para este programa. Y Eva, por supuesto, quisiera que tú puedas hacer la conclusión del programa. Muchísimas gracias, Daniela, Teresa, Cristian, Melissa, a las radios conectadas. Vamos a seguir avanzando en este tema. Van a haber otros 5 programas y hoy hemos tenido una oportunidad bien especial y es combinar esos elementos más íntimos, personales, también con otros elementos estructurales que son fundamentales en el análisis, porque también lo hemos mencionado en distintos momentos. Existen unas posibilidades de hacer prevención desde nuestros comportamientos personales, con eso que mencionaba Cristian, que lo hemos dicho acá y yo soy una de las que repite la frase: recuerden que de eso tan bueno no dan tanto, chequen esas ofertas por internet, busquen que quien las está posteando sea realmente una empresa que existe, que tiene tradición, pero también existen esos elementos estructurales grandes que son los que están promoviendo esas redes de trata globales, esas redes que están moviéndose entre países. Y acá también lo hemos mencionado, estamos hablando de empresas legales contratando a personas de manera ilegal. Y en el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, también existen esas firmas y esas empresas turísticas y esos grandes negocios que mueven a personas por todo el mundo ofreciendo servicios sexuales con víctimas de explotación sexual. Eva, muchísimas gracias también por esa conclusión. Agradecemos a nuestra audiencia que nos acompaña siempre a través de CHHA 1610 AM, también que nos acompaña en nuestro Facebook Live porque lo transmitimos en vivo, así que si usted se perdió alguna parte de esta conversación la puede revisar en nuestra fanpage CHHA 1610 AM o después en las web, tanto del Mary Ward Center como de CHHA 1610 AM, que son quienes hacen esta iniciativa. Agradecemos a Verónica Bucio que nos escribe y nos da una opinión. Dice: en México los policías son muchas veces las cabezas del tráfico de personas y por eso no se acercan tan fácilmente a denunciarlos, porque pueden ser doblemente victimizados. Dice una de nuestras oyentes. Y también nos dice: los consulados deberían tener el compromiso de informar debidamente a todos sus contactos.